Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí en el Congreso y en este simposio Nutrimeta. Precisamente voy a hablar un poquito sobre cómo manejamos nutricionalmente a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica. Quiero aclarar que yo no, aún siendo cirujano general, no hago cirugía bariátrica, pero sí veo precisamente a los pacientes que mis compañeros cirujanos operan y que en un momento dado se puede hacer algún manejo antes y después de la cirugía. Sabemos que ahora tenemos la famosa epidemia de obesidad, ¿no? He leído en algunos sitios que somos el primer lugar en obesidad, en otros sitios que somos el segundo lugar. No es algo que nos debe enorgullecer el que tengamos tantos pacientes obesos en nuestro país, pero bueno, somos el orgullo ante la OCDE, que México, según esta caricatura, es el segundo lugar en obesidad a nivel mundial. Esta epidemia de obesidad ha hecho que la cirugía bariátrica cada vez sea más frecuente. La cirugía bariátrica tiene ciertas características muy particulares y eso la hace que tenga complicaciones quirúrgicas, y estas complicaciones quirúrgicas por supuesto que tienen implicaciones nutricionales. El paciente que se complica y que tiene una fístula, etcétera, pues de todas maneras lo va a tener que nutrir. No voy a hablar mucho de eso el día de hoy. El doctor Sánchez Nava tiene una plática por ahí sobre cómo nutrir al paciente obeso grave. De eso no voy a hablar el día de hoy. Pero sí las complicaciones nutricionales que per se tiene la cirugía bariátrica, ¿no? Estamos transgrediendo el tubo digestivo y eso sin duda va a tener como resultado complicaciones nutricionales en relación a la cirugía, que es uno de los efectos esperados de la cirugía, el que tengamos una poca absorción de los nutrientes y con ello nos llevamos algunos nutrientes que sí quisiéramos absorber. Entonces esas complicaciones nutricionales también vamos a ver cómo las podemos mejorar. Los cuidados perioperatorios son precisamente en el pre y en el postoperatorio. En el transoperatorio realmente no hacemos nada. Hay por ahí algunos reportes, a mí me parece que no están muy bien respaldados, sobre nutrir al paciente durante la cirugía. Me parece que es algo que no tiene ningún sentido, pero bueno, está descrito en la literatura. Entonces voy a hablar sobre cuidados preoperatorios y cuidados postoperatorios desde el punto de vista nutricional. Vean cómo ha aumentado la cantidad de procedimientos bariátricos en el mundo. Este es un artículo que se publicó en el 2009 sobre cuántos procedimientos se hicieron en el 2008 a nivel mundial de cirugía bariátrica. Se le enviaron un cuestionario a los cirujanos miembros de la Federación Internacional de Cirujanos Bariatras para ver el número de cirugías que se habían hecho ese año, la cantidad de cirujanos certificados y el tipo de procedimiento y las diferencias entre diferentes regiones. Pues vean, en nuestro país, en 2008 se hicieron 13.500 cirugías, a comparación de Estados Unidos y Canadá, que fueron 220.000, y teníamos en nuestro país hasta 2008 150 cirujanos certificados para hacer cirugía bariátrica. En Estados Unidos son 1.600 cirujanos. Pues vean cómo ha ido creciendo la cirugía bariátrica. Muy rápidamente, para que recuerden, los 4 procedimientos más importantes que tenemos en cirugía bariátrica el primero es la banda gástrica ajustable, que se le pone esta banda al y se infla o se desinfla para hacer más grande o más chico el anillo, y esto dificulta el paso del alimento al estómago. Este de acá es la manga gástrica, que es uno de los procedimientos que se hacen más en la actualidad porque tiene menos riesgo. Se corta la curvatura mayor del estómago y se deja un tubo o una manga de estómago sin modificar para nada el intestino. El otro es el bypass gástrico, en el que se secciona el estómago y se sube un asa de intestino a esta pequeña bolsa gástrica que se deja. Este es el procedimiento en Y de Roux, precisamente aquí si ustedes ven es una Y, y este procedimiento es de los que más comúnmente se realizan. Y el otro, que es mucho más complejo, es el switch duodenal, en el que se cambia el duodeno, precisamente se conecta a un asa más distal y se deja el asa biliopancreática muy larga, se vuelve a conectar en esta parte de acá, entonces el alimento entra por aquí, no es sometido a bilis ni a secreciones pancreáticas, sino hasta que llega a esta parte de acá, y ya que llegan al asa común es donde se empieza a absorber el alimento, pero esto ya está muy cerca del colon, entonces realmente se recorta muchísimo el intestino. Estos son los 4 procedimientos básicos que tenemos en cirugía bariátrica, y es un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces ven, a nivel mundial en el 2003 se
hicieron 146,000, en el 2008 344,000, con diferentes tendencias. Bajó un poco la cantidad de bypass gástrico que se hizo a nivel mundial, y ahorita vamos a ver por qué, y aumentó un poquito más la banda gástrica ajustable, sobre todo en Estados Unidos. Vean cómo en Europa se está haciendo cada vez más bypass gástrico, porque es el que tiene mejores resultados en cuanto a pérdida de peso y menos banda gástrica. En Estados Unidos es al revés, se está haciendo menos bypass gástrico y se están haciendo más bandas gástricas, y esto, aunque el artículo no lo dice, yo creo que es por las demandas que hay en Estados Unidos, y los cirujanos americanos están haciendo menos procedimientos de más riesgo y están utilizando más procedimientos que tienen menos riesgo. En Asia y en el Pacífico se mantiene más o menos el mismo tipo de procedimientos que hacen, y mucho de esto es probablemente por cuestiones de costos. Pero bueno, hablando ya del tema de nutrición perioperatoria, ¿qué hacemos en cirugía bariátrica en el paciente alrededor de la cirugía? Muchas veces hacemos una preparación preoperatoria, y eso implica una evaluación nutricional. Vamos a hablar un poquito de las guías también, y esta evaluación nutricional es muy importante. Y a algunos cirujanos les gusta esta dieta baja en carbohidratos antes de la cirugía. Ahorita vamos a hablar de ello también. Y en cuanto a la nutrición postoperatoria, existen varios protocolos de inicio de dieta vía oral después de la cirugía, y por supuesto, como ya dijimos, nutrición especializada en caso de complicaciones, de lo cual no vamos a hablar en esta plática. Entonces vean, este asunto de la dieta muy baja en carbohidratos antes de la cirugía. Esto es un estudio que salió publicado en el 2007 en una revista de cirugía endoscópica. Fueron solamente 14 pacientes, les dieron 4 semanas de una dieta muy baja en carbohidratos, y el objetivo de esta dieta muy baja en carbohidratos es disminuir el tamaño del hígado para facilitar el procedimiento. Si yo tengo un lóbulo hepático izquierdo más chiquito, lo voy a poder quitar mucho más fácilmente, y la cirugía técnicamente va a ser mucho más sencilla. Ese es realmente el objetivo que tenemos, que para el cirujano sea más fácil poder operar al paciente, porque el hígado está más chiquito. Entonces le hicieron tomografía computada antes y después de la dieta, con diferencia de 4 semanas, y midieron la densidad y el volumen del hígado. Esta es la dieta que les dieron. Vean, es muy baja en carbohidratos, el porcentaje de carbohidratos es muy bajo, y además una dieta hipocalórica. En la tomografía computada postdieta hubo un incremento en la densidad hepática con una P que casi alcanza significancia estadística, pero sí hubo significativamente una disminución en el volumen hepático, sobre todo en el lóbulo hepático izquierdo, que es el que me interesa hacer más chico para poder ver bien el hiato esofágico y poder hacer el bypass o la cirugía que se vaya a hacer. Entonces, en conclusión, es que esta medida preoperatoria es muy útil en cirugía gastrointestinal superior. Incluso si yo voy a operar una funduplicatura, esta medida me podría funcionar para hacer más chiquito el hígado y que yo pueda operarla más fácilmente. Y dentro de esta cirugía gastrointestinal superior se incluye la bariátrica. Y podría ser, dice este artículo, una medida útil para tratar el hígado graso, una dieta muy baja en carbohidratos. Muy bien. ¿Qué nos dicen las guías? Porque voy a hablarles un poquito sobre las guías y lo que realmente sucede. Al final vamos a ver esta comparación de lo que realmente se hace. ¿Qué nos dicen las guías del manejo preoperatorio? Esta primera guía salió publicada en la Asociación de endocrinólogos clínicos, la Asociación de la Obesidad, etcétera, y esta de 2008 estuvo avalada por Aspen. Hay una nueva versión de estas guías que se publicó en el 2013, y esta no dice como tal que se avaló por Aspen, aunque los criterios son prácticamente los mismos. Pero esta guía que hizo Jeff Mechanic en conjunto con otros médicos, es muy práctica y muy clínica de qué es lo que tenemos que hacer para nutrir al paciente. Y vean rápidamente, la recomendación 10 es que si se da una dieta baja en carbohidratos y eso permite bajar de peso, eso reduce el tamaño del hígado. Entonces es algo que debemos favorecer antes de cirugía bariátrica y que ayuda a mejorar comorbilidades, esta pérdida de peso. La recomendación 13, en todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica hay que hacer un perfil de lípidos, y se debe iniciar tratamiento si es que este perfil de lípidos sale alterado. La recomendación 28 es que
siempre debe estar, se debe permitir al paciente antes y después de la cirugía bariátrica, evaluarlos para que de veras puedan incorporar todos los cambios nutricionales y de comportamiento que van a tener. Si el paciente no es capaz de incorporar a su vida diaria estos cambios, es mejor que no se opere, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de comportamiento. La recomendación 29, esta es muy importante, es el paciente debe tener una evaluación nutricional apropiada antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Esto viene ya en las guías y es una recomendación. No puede operarse un paciente que no haya sido evaluado por alguien que tenga conocimientos en cuestión nutricional. Estas son las recomendaciones de la Asociación Europea de Cirujanos Endoscópicos y esta es un poquito más resumida. Todos los pacientes deben ser evaluados, instruidos y guiados por un experto en nutrición antes de ser operados de cirugía bariátrica. Este es las guías de la Clínica Mayo, es un suplemento que se hizo en la Clínica Mayo para ver cómo asesoran y cómo preparan a los pacientes de cirugía bariátrica. Sus recomendaciones nutricionales preoperatorias son muy poco específicas, lo único que dice esta guía de la Clínica Mayo es que se debe obtener una historia nutricional completa y los patrones de pérdida de peso para ver cómo le va a ir al paciente. Y me llama mucho la atención, en estas guías viene una recomendación de cuestionar sobre los hábitos de alimentación en el preoperatorio. Algunos investigadores han reportado que los pacientes que comen mucho azúcar o alimentos ricos en ella, los famosos sweet eaters, que tienen mejores resultados con el bypass gástrico que con gastroplastía vertical. Entonces, esta situación de ver qué hábitos de alimentación tienen nuestros pacientes puede ayudarme a definir qué tipo de procedimiento va a ser el mejor para el paciente. Esta recomendación me llamó mucho la pena. Los exámenes de laboratorio que hay que hacerle al paciente antes de la cirugía vienen en esta lista. No se hace una recomendación en esta guía de qué hacer en caso de que los valores de estos laboratorios sean anormales, es decir, no nos dice qué hay que hacer, nada más dice que hay que hacer los estudios, pero no qué es lo que hay que hacer. Y solo señala que las anormalidades de vitaminas y minerales pueden empeorar en el postoperatorio, pero eso ya lo tenemos muy bien definido. Okay. Este artículo me pareció muy interesante, fue publicado en el 2009, es un artículo en el que buscan identificar qué deficiencias nutricionales tienen los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica antes de la cirugía. No solamente tienen deficiencias nutricionales después de la cirugía, el paciente obeso generalmente tiene algunas deficiencias nutricionales que sería bueno identificar y tratar antes de la cirugía. Entonces fueron 114 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía bariátrica, les tomaron muestras de sangre y vean, el 35% de los pacientes que van a ser operados de cirugía bariátrica tienen deficiencia de hierro, entonces ya vienen predispuestos a la anemia. Y acuérdense que el hierro no se absorbe después del procedimiento bariátrico, entonces aún más estos pacientes van a tener más deficiencia de hierro y van a estar más anémicos. La ferritina también en conjunto con el hierro y el ácido fólico también. Uno de cada 4 pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica tiene deficiencias de ácido fólico antes de ser operado de cirugía bariátrica. ¿Qué complicaciones nutricionales tenemos en el paciente que se opera de cirugía bariátrica? Es un artículo muy interesante, salió en el 2007, y es las complicaciones nutricionales y gastrointestinales de la cirugía bariátrica. Y vean, esto es por diferentes procedimientos, el bypass gástrico, en YDRU, la banda gástrica o la derivación biliopancreática, y vean cómo todos tienen alguna deficiencia, ya sea de vitaminas o de minerales, en el postoperatorio, sobre todo de hierro, como ya les decía, folato, vitamina B12, sobre todo los procedimientos en los que quitamos la función del fondo gástrico, el calcio, la vitamina D y la tiamina. Todos estos factores hay que tomarlos en cuenta cuando nutramos un paciente después de cirugía bariátrica. Sabemos que esto va a estar en déficit. Y este cuadrito me pareció muy interesante y es algo que se nos olvida mucho. Es fisiología digestiva pura, nada más, pero se nos olvida muchísimo. Viene publicado en este mismo artículo y vean dónde se absorbe cada uno de los nutrientes. Entonces, si yo sé que al paciente le quitaron el duodeno y parte del yeyuno, pues todos estos nutrientes no se van a absorber como yo quisiera, ¿no? Incluso algunos nutrientes se empiezan a absorber en el estómago, y si yo en una manga gástrica o en un bypass gástrico le quito al paciente parte de ese estómago, pues algunos de sus nutrientes no los voy a poder absorber. Sobre todo habla sobre vitaminas, habla sobre minerales traza, etcétera. Entonces,
este cuadrito es muy importante porque esta fisiología digestiva nos va a ayudar a definir qué tengo que hacer con mi paciente después de la cirugía bariátrica. Es un artículo que no salió en una revista de nutrición ni de cirugía, salió en una revista de hematología, sobre qué debe hacer el hematólogo cuando tiene un paciente que fue sometido a cirugía bariátrica. Y habla sobre la relación que hay entre obesidad, cirugía bariátrica y deficiencia de hierro. Y vean, es verdadera, verdadera y verdadera, ¿no? Las tres situaciones están asociadas, ¿no? La deficiencia de hierro se asocia a cirugía bariátrica y obesidad. Entonces, las causas es que muchos pacientes que son operados de cirugía bariátrica ya no toleran las carnes rojas, que es donde viene la mayoría del hierro. Se disminuye también la secreción de ácido gástrico, precisamente porque quitamos esa parte del estómago, y cuando excluimos el duodeno, que es donde ya dijimos que se absorbe el hierro, pues si el paciente tiene excluido el duodeno por el tipo de cirugía que se le hizo, no va a absorber el hierro en forma adecuada, ¿ok? Me voy rápido porque ya me sacaron la tarjeta amarilla, entonces me voy a ir un poquito más rápido. Entonces las recomendaciones es en el preoperatorio, biometría hemática y cinética de hierro a todos los pacientes, y en el postoperatorio darles una profilaxis férrica, vitamina C, además de las multivitaminas, y darle seguimiento a largo plazo porque hay muchos pacientes que hacen deficiencia tardía. Cuando ya tienen deficiencia de hierro, generalmente no responden al tratamiento oral y van a necesitar o hierro parenteral y a veces incluso transfusiones de sangre. ¿Qué dicen las guías para manejo postoperatorio? Vean, esta es la guía del Colegio de Cirugía de Endocrinólogos y de Metabolismo. Su guía, su recomendación número 2 dice que se debe dar al paciente entre 60 y 120 gramos de proteína al día después de la cirugía, durante la etapa de pérdida de peso y además a largo plazo. Y es una recomendación grado 3. La guía de este mismo artículo, que fueron publicadas en el 2010, la 2.2, es que se les dé vitaminas a largo plazo y minerales a todos los pacientes. También una recomendación nivel 3. Se recomienda un monitoreo bioquímico y clínico periódico, sobre todo el bioquímico para micro y macronutrientes, ¿ok? También es una recomendación grado 3. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en todos los pacientes que son operados de cirugía bariátrica. Vean cómo debe ser el monitoreo, ¿ok? Ver al paciente, bueno, hacerle todos los estudios antes de la cirugía y después al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. Vean cómo el monitoreo tiene que ser muy estricto y el paciente tiene que estar muy pegado al equipo de salud que está asociado a la cirugía bariátrica y estar pidiéndole todos estos estudios de laboratorio durante todo este periodo. Es muy rápidamente, y no me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero es los signos y síntomas de las deficiencias de vitamina o de minerales de cada una de las que se asocian a cirugía bariátrica, cómo se confirma esta deficiencia cuando la sospecho clínicamente y qué hacer como primera fase de tratamiento y qué hacer como segunda fase de tratamiento. Generalmente es darles los complementos o suplementos de proteína en el caso de pérdida proteica, de vitaminas, de minerales, y en un momento dado incluso llegar a la administración parenteral de algunos de estos nutrientes en los que hay un déficit en los pacientes operados de cirugía bariátrica. ¿Qué hacer con el paciente en el periodo postoperatorio inmediato? Lo ideal, la recomendación es que empiecen a tomar líquidos en el periodo postoperatorio inmediato. Es una recomendación grado 3, es algo que normalmente no hacemos. Los cirujanos tenemos miedo de darle de comer al paciente rápidamente y está ya dentro de las guías, está recomendado que empiecen a tomar líquidos en el periodo postoperatorio inmediato. La progresión de la dieta debe ser gradual, tanto en consistencia como en complejidad de la comida, entre semanas y meses, también recomendación grado 3. Muy importante pedirles a los pacientes que no coman carbohidratos simples o carbohidratos refinados, ni bebidas de este tipo, para minimizar los síntomas gastrointestinales asociados al síndrome de vaciamiento gástrico. Este es también de la misma guía que ya vimos, publicada en 2013 por Jeff Mechanic, pero vamos a hablar sobre las recomendaciones postoperatorias. La recomendación 32, incluir 2 multivitamínicos de adulto más minerales que incluyan hierro, ácido fólico y tiamina. Es una recomendación grado B. Entre 1.200 y 1.500 miligramos de calcio, también es una recomendación grado B. 3.000 unidades internacionales de vitamina D, grado A, y vitamina B12,
Grado B. En México no tenemos vitamina B12 por vía oral o sublingual, toda es parenteral. En Estados Unidos tienen la fortuna de tener vitamina B sublingual e incluso una cristalina que es vía oral y que evita que el paciente se tenga que inyectar vitamina B12 cada determinado tiempo. La recomendación 34, es necesario el apoyo nutricional en el paciente que tiene un alto riesgo nutricional, la nutrición parenteral en pacientes que no pueden cubrir sus requerimientos energéticos por lo menos entre 5 y 7 días, si no están graves, y si el paciente no va a poder comer en 3 días y está grave, empezar con nutrición parenteral. Es una recomendación grado D, no hay estudios que lo demuestren, pero es una recomendación de los expertos y está en estas guías americanas. Las guías europeas en cuanto a cuidados después de la cirugía, el paciente debe tener un equipo multidisciplinario para tratar a estos pacientes, recomendación también grado B. Debe tener una dieta que llegue a las recomendaciones normales para micronutrientes y vitaminas, con una reducción en la cantidad de energía para mantener un peso, la reducción del peso corporal. Entonces son un poquito más sucintas las guías europeas, un poquito más resumidas. Las deficiencias son más comunes en pacientes de mayor edad y los que tienen mayor peso, evidencia grado A. Es muy importante un cuidado nutricional en el pre y en el postoperatorio para asegurarnos que el estado nutricional del paciente es el óptimo, y los pacientes siempre requieren suplementos nutricionales de vitaminas y minerales, también un nivel de evidencia 2. Bueno, y ahora sí, ¿qué dicen las guías y qué es lo que realmente sucede? Muy rápidamente, ya no me saquen la tarjeta amarilla, ahí voy. El seguimiento de las guías clínicas se asocia siempre a mejores resultados. No se cumplen en todos los casos, eso es algo muy cierto. Por eso vamos a ver las guías contra la realidad. Hay factores asociados al paciente que no cumplen las indicaciones, que no vienen a las visitas de control, e incluso la misma personalidad del paciente obeso hace que el paciente no pueda bajar de peso. Factores asociados al equipo de salud, la gente que no conoce la fisiología digestiva post cirugía bariátrica, ese cuadrito que les puse, pues hay mucha gente que no lo sabe, ¿ok? O que no saben que existen guías de cómo nutrir a los pacientes después de cirugía, o que se hacen procedimientos en hospitales patito donde no se sigue un protocolo real de estudio y de manejo del paciente por cirugía bariátrica, y fallas, por supuesto, también en el seguimiento en el postoperatorio, que el cirujano ya no quiere ver al paciente y se lo manda a ver a quién, y ese quién tampoco lo quiere ver, porque entonces no se sigue al paciente en forma adecuada. Vean qué estudio tan interesante es 100 pacientes consecutivos operados de cirugía bariátrica, más mujeres que hombres, los siguieron a los 6 y a los 12 meses y querían ver cuál era la prevalencia de incumplimiento de recomendaciones post cirugía bariátrica, es decir, qué tanto el paciente no cumple con las recomendaciones que le da el médico. Y vean, todos los pacientes, los 100 pacientes, por lo menos incumplieron en alguna de las recomendaciones. La más frecuente es que no hacían ejercicio, el 40%, y el 37% de los pacientes operados de cirugía bariátrica botanean. Es el término que encontré para traducir snacking, que es como viene en el artículo, ¿no? Entonces el 37% de los pacientes se echan sus botanitas entre las comidas y por eso no bajan de peso. Las recomendaciones que sí cumplen los pacientes es comer las proteínas primero y no tomar refrescos. Entonces una de las causas por las que los pacientes no bajan de peso y no se apegan a las guías. Ahí está. Es otro estudio, un estudio prospectivo, hecho en Italia, 172 pacientes consecutivos con banda gástrica ajustable que tuvieran mínimo 12 meses de seguimiento. El objetivo era ver qué factores se asociaban a un buen resultado quirúrgico, y el buen resultado quirúrgico en cirugía de obesidad es que pierdan peso. A ver qué factores se asociaban a los 12 meses, a los 24, a los 36 y a los 48. Y ven qué interesante, cuando el paciente tenía una personalidad narcisista, es decir, que se quería ver delgado porque era mucho amor propio, esos pacientes que tenían personalidad narcisista tenían buena pérdida de peso a los 12 meses, pero después de los 12 meses ya no seguían bajando de peso. La pérdida de peso a los 12 y a los 24 meses se asociaba a un menor índice de masa corporal en el preoperatorio y, muy importante, a que cumplieran con las indicaciones. Y el más importante, la pérdida de peso a los 4 años se asocia a un mayor porcentaje de visitas de control postoperatorio. Entonces, si el paciente sigue yendo a ver al médico o al nutriólogo o al equipo de salud
que lo sigue después de la cirugía, esos son los pacientes que mejor pierden peso, que les va mejor en la pérdida de peso. ¿Y qué hacemos los cirujanos? Porque también los cirujanos tenemos la culpa. Este es un estudio también muy interesante que se publicó hace muchos años, en 1999. Es un cuestionario que contestaron 109 cirujanos bariatras que hicieran o bypass gástrico o derivación biliopancreática. Y el objetivo era identificar cómo se apegaban los cirujanos a las guías clínicas sobre el uso de suplementos de vitaminas y minerales y a la frecuencia de monitoreo de exámenes de laboratorio en el postoperatorio. Y van a ver qué sorpresas. El 96% de los cirujanos le dan a sus pacientes multivitaminas, ¿ok? Pero no les dan hierro a todos, no les dan vitamina B a todos, no les dan calcio a todos, no les dan suplementos de proteína a todos. Los que le hicieron derivación biliopancreática, no en todos los casos se daba vitamina A y vitamina D, ¿ok? Y además de que no se los daban, no los monitoreaban, ¿no? Sí les hacían biometría hemática para ver precisamente la anemia por deficiencia de hierro, pero vean otros estudios, en muchos casos medirles proteínas, en muy pocos casos se hacía. Entonces también los cirujanos tenemos la culpa de que los pacientes no sean bien seguidos. Las guías nos dicen una cosa, la realidad nos dice otra. En conclusión, para que ya no me vayan a sacar la tarjeta roja, las guías para manejo nutricional perioperatorio del paciente obeso son guías que tenemos disponibles en la literatura. Todos ustedes las pueden bajar de internet, todos los artículos que bajé son de Open Access, entonces los pueden bajar de internet. Son muy claras y son muy precisas, incluso les puede decir qué alimento hay que darle en cada momento al paciente. El seguimiento de las guías asocia a mejores resultados. La mayoría de los grandes centros de cirugía bariátrica cumplen con este seguimiento, la mayoría se apegan a las guías clínicas, los hospitales chicos probablemente no, y esta falta de seguimiento se puede asociar a factores del paciente o factores del equipo de salud que tiene relación con el paciente obeso. Muchas gracias.